Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Tornamos a este programa especial de Sanidad Divina hablando del coronavirus y como hemos venido trabajando con los infectólogos, hoy estamos con el nefrólogo, el doctor Nin, un especialista de aquí de Puerto Rico, el cual está constantemente trabajando no solamente en sus consultorios, sino también como líder diácono de nuestra iglesia, muy preocupado con la situación que está pasando en este tiempo en nuestra isla, sobre todo en nuestras iglesias, doctor. Yo creo que debemos de hablarle a la iglesia. Tenemos muchos hermanos que sintonizan este programa, tanto por radio, por televisión, los hermanos de AMEC que pueden estar viendo esto también en las redes sociales. ¿Cuál es la importancia que estamos teniendo de que hemos decidido el quizás no llegar al templo? Y yo sé que algunas personas, eso para mí es doloroso no llegar al templo, pero ¿por qué es importante en este momento esto que se ha decidido? Yo creo que es por la ignorancia médica que tenemos de esta enfermedad. O sea, si uno no conoce en realidad, no tenemos nada seguro de este mecanismo, no tenemos nada seguro de por qué alguien que se infectan dos personas a la vez, una se puede morir en menos de una semana y el otro se queda completamente sano. ¿Por qué el que está sano transmite la enfermedad? No sabemos nada de eso. Yo hay veces que bromeo con nuestro pastor Misraín Esquilín y un día estábamos hablando de esto, de términos médicos, y él sale y me dice, ese término es idiopático, es una enfermedad idiopática. Y yo le digo, pastor, ¿usted sabe en realidad lo que quiere decir idiopático? Y me dice, sí, que no sabemos el origen. Y yo le digo, yo lo tengo otra definición. Y yo le mencioné, le dije al pastor, mire, pastor, idiopático quiere decir que el médico es tan idiota que no conoce la patología del paciente. Y esta es una enfermedad idiopática, porque tiene a todos los médicos del mundo en ascuas. Nosotros sabemos cómo tratar las complicaciones, pero no tenemos ni tratamiento para esta enfermedad. No sabemos cómo prevenirla, excepto por las cosas que tenemos más sencillas de higiene personal. Y por eso es que se recomienda que no asistan a las iglesias, que utilicen otros métodos para comunicarse con los feligreses. Puede ser internet, tantas maneras que hay, puede ser por los teléfonos celulares, que ahora todo el mundo tiene uno, y sería la manera más saludable de hacer esto. Y eso se debe a que en la conglomeración de la iglesia, por ejemplo, la iglesia que nosotros asistimos en AMEC, Casa de Alabanza, es una iglesia que prácticamente estamos en los 1.500 personas, más o menos, que se reúnen entre los dos cultos los domingos. Así que el entrar, el salir, el tocar, yo no creo que logremos tener más de 3 pies de distancia entre uno y el otro. Así que realmente estamos amando a la iglesia con el hecho de que de no estar en este momento en el templo. Y dándole amor a cada uno de los miembros de la iglesia que se congrega con nosotros y sobre todo a los pastores. Y es importante porque tenemos pastores que tienen mayor de 65 años. Sí. Entonces tenemos que proteger a nuestros pastores, tenemos que proteger a nuestros diáconos, tenemos que proteger a nuestros ancianos de la iglesia. Esta es el por qué nosotros estamos trabajando con todo esto dentro de nuestra congregación. Además, doctor, estamos viendo que hay una realidad en nuestras congregaciones. Más del 50% de nuestras iglesias superan los 60 años. Exactamente. Y la mayoría son diabéticos e hipertensos también. Ese es uno de los puntos que yo quería tratar con usted. Uno de los factores de riesgo que nos están diciendo las guías son los pacientes con diabetes. La pregunta es, ¿cuántos pacientes realmente en Puerto Rico que son diabéticos están controlados? Menos de la mitad. Eso significa que casi todos los pacientes diabéticos, aunque no tengan más de 60 años, en Puerto Rico están dentro de los factores de riesgo.
Nos estamos mirando más que la edad. Y yo diría que más de eso. Porque esa es una estadística del gobierno federal. No es de Puerto Rico. Pero no es exactamente que haya un número que para mí es mucho más de eso, que están descontrolados. Yo en la práctica mía, que como la diabetes afecta también el riñón, la mayoría de los pacientes que yo veo tienen diabetes y tienen afección del riñón. Yo diría que como un 30% es lo que están controlados, el resto no están controlados. O sea, bien controlados no están. Bueno, en su práctica, una de la causa número 1 de fallo renal es la diabetes. Es la diabetes. ¿Qué está pasando en este paciente? O sea, es un paciente que tiene diabetes, pero a la misma vez va a tener insuficiencia renal, va a tener enfermedad crónica del riñón. ¿Por qué se pone más en riesgo al ser contagiado con el virus del coronavirus? El problema primero es que por alguna razón este virus tiene preferencia por estas personas, este tipo de pacientes, y también el paciente cardíaco y de pulmón, que tiene enfermedad pulmonar crónica. El paciente que tiene diabetes y tiene enfermedad renal, tiene este mecanismo de que yo hablé anteriormente, que facilita la transportación del virus. Renin-angiotensina. Lo tiene alterado. Y lo tiene alterado por el mismo problema que causa la diabetes en el riñón. Todas las enfermedades que afectan el riñón, y yo le digo que toda enfermedad, yo hasta ahora no me he encontrado una que no afecta el riñón, porque hasta caminar afecta el riñón. Los caminantes, eso, los que corren, todas esas, tienen su afección de riñón. Digo, son cosas leves y transitorias, pero el CPK le puede aumentar y la deshidratación. Pues todos estos pacientes eventualmente van a tener daño renal. El 30% nada más de los diabéticos, que son diabéticos adultos, si uno les hace todas las pruebas de discernimiento para ver si tienen enfermedad renal, hay como un 30% que no tienen. Esas estadísticas son de afuera. En Puerto Rico, esos pacientes que a mí me mandan, que normalmente uno no le encuentra enfermedad manifestada por proteína en la orina, que estén botando mucho azúcar en la orina, cuando uno les mide la función renal, están súper funcionando. Como si el riñón estuviera normal. Más que normal, súper normal. Los pacientes se alegran cuando uno le da esa noticia, pero esa noticia lo que quiere decir es que ya empezó el daño renal y todavía no se ha manifestado. La ventaja que está es que su razón de filtración está bien alta todavía. Así que como el diabético va a ir perdiendo la razón de filtración poco a poco, porque la diabetes es inmisericordia con la función del riñón. Y no hay nada, no hay ninguna medicina que pare eso, solamente hay unas recomendaciones. Tal y como lavar las manos, pues controlarse el azúcar. Tal y como protegernos de al estornudar o al toser, no comer muchas proteínas, no ser carnívoro, tan carnívoro como somos aquí en Puerto Rico. Yo siempre le digo a mis pacientes, cada vez que yo veo el anuncio de esa cadena de comida rápida que tiene 3 pisos de carne en el hamburger, yo sé que voy a seguir teniendo pacientes renales. Y la presión, que es por el otro lado. O sea que todos estos pacientes son bien susceptibles a este tipo de enfermedades y se van a complicar. Las complicaciones son severas, no son porque van a tener problemas de presión, van a tener problemas de oxigenación y el riñón necesita oxígeno y del deterioro de la función renal, pues con todas las medicinas que se están tratando ahora, que le pueden producir también daño renal. Y un comentario,
una serie que yo estaba leyendo anoche de lo que tratando con los antivirales. Esto mencionó que habían corregido la dosis porque la función renal estaba alterada y esos pacientes no tuvieron buenos resultados. Es mejor utilizar la dosis correcta y tener un paciente vivo con función renal bien mala, porque para el riñón hay diálisis, pero para el pulmón infectado y como está, es la muerte. Y una de las cosas que me gustaría que pudiera hablar es que este paciente que está en una condición aguda puede desarrollar una insuficiencia renal aguda, pero yo puedo dializarlo y recobrar la función renal. Exactamente. O sea que el paciente no debe tener miedo al tratamiento que se le vaya a dar porque vaya a afectar los riñones, sino que el nefrólogo, deje que el nefrólogo se encargue de eso. Si hay que dializarlo, no hay problema, porque muy probablemente ese riñón, una vez pase el proceso agudo de la infección, el riñón arranque. Lo mismo que con toda esta situación, las unidades de diálisis están funcionando y tienen que tener precauciones especiales y tienen que tener la gente que ama tanto a estos pacientes de diálisis, tiene que protegerlos todavía más. ¿Qué recomendaciones se le hacen en estos últimos minutos a los pacientes de diálisis que nos están viendo, doctor? Yo le diría que traten toda lo de higiene personal, lavarse las manos, tratar de exponerse lo menos posible a reuniones. Sabemos que van a tener que ir a una unidad y una unidad es fija, pero en las unidades normalmente la separación entre estación y estación es más de 6 pies. Así que están ahí por ese sitio separado. Y que traten de seguir el tratamiento, no lo interrumpan por estas cosas. Hay que tratar de coordinarle las diálisis y tratarle de coordinar las visitas a las estaciones de diálisis y saber exactamente el horario, si han cambiado el horario, tratar de mantenerlo. Pero este virus es un dolor de cabeza grande. Y vamos a ir informando, a la población. Sabemos que cada día hay nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, y para eso vamos a estar aquí en este programa. Y yo le doy las gracias, doctor, por haber tomado de su tiempo, estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Y yo sé que en AMEC van a estar bien orgullosos de tenerlo aquí con nosotros. Y le voy a decir al pastor que estuvo con nosotros aquí también. Okay, eso me va a ayudar. Eso va a ayudar. Hermano, usted no se retire porque seguimos en este programa especial de Sanidad Divina hablando del coronavirus. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.